Entramos entonces a estudiar la obra de Cristo en la iglesia y en la liturgia, ¿no? Ese Cristo glorificado, que después de resucitado y después de haber confirmado a los apóstoles en su resurrección, sube al cielo, que está sentado a la derecha del Padre y que envió ese Espíritu Santo a su iglesia. Ese Cristo es el que actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar la gracia. Ya todos sabemos que la gracia es Él. Lo dicen los volúmenes, la gracia soy yo. Y es un Dios que se nos da todo. Ahora, esa comunicación en los sacramentos Jesús la hace a través de signos sensibles. Esos signos sensibles son palabras, son acciones accesibles a nosotros, cosas que podemos oír o ver o tocar, que realizan eficazmente la gracia que significa. Los sacramentos realizan lo que significa. ¿En virtud de qué? De la acción de Cristo, porque es el poder de Cristo el que se da en los sacramentos y el del Espíritu Santo. La acción de Cristo por el poder del Espíritu Santo, que es el ejecutor, ¿no?, de esas obras de Dios. Pero quien ejerce la acción es Cristo. Cristo es el que bautiza, Cristo es el que perdona, Cristo es el que alimenta en la Eucaristía, Cristo es el que transustancia el pan y el vino, Cristo es el que actúa en toda acción litúrgica. Las que hoy participaban en la clase de catecismo, lo que es la misa, lo podemos comprender más claramente. Es Cristo en todo. Él es el sacerdote, Él es la víctima, es la hostia que se ofrece, Él es el altar donde se ofrece. Porque en el momento de la misa, el altar es Cristo. Todo es Cristo. Entonces en la liturgia Cristo realiza ese misterio pascual, lo significa y lo realiza. En el numeral 1085 se nos repite algo que a lo largo de todo el catecismo nosotros venimos haciendo cada vez más presente en nosotros, que el acontecimiento de Cristo, la vida de Cristo no pasa, no es historia. Ese, el que Cristo se encarnó, vivió, padeció, murió, fue sepultado y resucitó, es un acontecimiento real, singular. Sucedió en un momento de la historia, pero no pasa. ¿Sí? Todos los demás acontecimientos son absorbidos por el pasado, el de Cristo no. El misterio pascual permanece. Y es bien importante lo que dice al final del numeral. Todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. Cristo no es historia,
El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Está en el eterno presente, entró en la eternidad, forma parte de esa eternidad. Ahora, ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre quiso realizar su acción a través de los apóstoles. Él mismo establece entre los sacramentos un sacramento que comunica esa prolongación de la vida de Cristo, esa sucesión apostólica, que es el sacramento del orden. Por eso él mismo le dice a los apóstoles: así como el Padre me envió, así os envío yo. Los envía, no solo para que prediquen el Evangelio y lo anuncien, sino también para que realicen la obra de salvación que anunciaban. No solo anuncian que Cristo es el Salvador, sino que realizan la obra de ese Cristo Salvador. ¿Cómo la realizan? Mediante el sacrificio en la Eucaristía, mediante los sacramentos, porque es en torno al sacrificio y a los sacramentos que gira toda la acción litúrgica. Ese poder de santificación, recordémonos lo que veíamos al principio, el fin de toda acción litúrgica es que el hombre, santificar al hombre, y que el hombre viva en sí mismo el misterio que celebra. Ese poder de santificación se le confía a los apóstoles, y ellos mismos se convierten en signos sacramentales de Cristo. He ahí la grandeza del sacerdocio. Fíjese, signo sacramental de Cristo. Como lo puede ser el agua en el bautismo, el sacerdote en sí mismo significa a Cristo. Cristo, además de estar presente en esa sucesión apostólica, porque a través del sacerdote Él prolonga su vida en la tierra, también está presente en la liturgia terrena, o sea, la liturgia que realiza el cuerpo místico, los que aún peregrinamos. Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también está presente bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Esto hay que creerlo. Él mismo es el que lee. Está presente en su palabra. Él es el que habla. O sea, cuando se está proclamando la palabra de Dios, es Cristo el que está resonando en esa palabra. Y así hay que escucharlo y así hay que recibirlo. No detenernos en el instrumento, centrarnos en la palabra, en lo que Él mismo nos está dando en su palabra.
Está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el 1089 es un numeral importantísimo para meditarlo. Realmente, en una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado. Esa es la grandeza de la liturgia, que en ella Dios recibe perfecta gloria porque es su Hijo quien la realiza. Y los hombres santificados, la doble dimensión de todo acto litúrgico, la gloria de Dios y la santificación de los hombres. No dice la salvación de los hombres. El fin de la liturgia no es la salvación de los hombres, es la santificación de los hombres, la transformación en Cristo de cada hombre. En esa obra tan grande por la que el Padre es glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. Ese numeral resume toda la esencia de la liturgia. Además de esa participación de Cristo en la liturgia terrenal, participa en la liturgia celestial. Toda liturgia terrena, cuando nosotros entramos a participar de esa liturgia terrena, que nos unimos a Cristo, entramos a participar también con Cristo de la liturgia celestial. En la liturgia terrena, dice el numeral 1090, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Estas son las verdades de fe que primero nosotros tenemos que empezar a meditar, no solo escucharlas para conocerlas, sino meditarlas, porque es en la medida que la meditamos que empezamos a vivirlas, que en cada acto litúrgico nosotros nos sintamos verdaderamente unidos a todos los santos, a la Santísima Virgen María, a todos los santos, a todos los ángeles. Estamos en una unión verdadera, real, no imaginaria, no supuesta, real. Por eso en estas lecciones que nos da la estigmatizada de Cochabamba sobre la Eucaristía, donde dice la Virgen que muchos van a buscarlas en las apariciones y no saben que el lugar donde ella está más presente es en la Santa Misa, en la celebración. Ahí está María. Lo que necesitamos es realmente sensibilizar los sentidos del alma para nosotros como traspasar todo este material, todo este ambiente material que nos puede estar rodeando en una celebración litúrgica y empezar a pregustar, pero que sí se dé esa pregustación de esa comunión con la liturgia celestial, porque allí están todos los santos, la Virgen, todos los ángeles, todos celebrando con nosotros ese gran misterio.
Claro, toda la iglesia, la purgante, la triunfante y la militante. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Que cuando cantemos o recemos el gloria, que cuando cantemos o recemos el santo, sintámonos unidos a todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Ahora iniciamos lo que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, la obra del Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia. Primero, tener claro, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios. ¿Quién es un pedagogo? Pero la palabra pedagogo viene de paidos, niño, y agogo, conducir, el que conduce al niño. Ese es el pedagogo. Es el que conduce, es el que enseña, es el que guía, es el que orienta. ¿Pero a quién? Al niño. No al adulto, no al que... El adulto es el que sabe que ya ha crecido y sabe valerse por sí mismo. Nosotros en el plano del espíritu debemos sabernos niños. No es hacernos, es que somos niños. Es la soberbia, la falta de conocimiento de nosotros mismos que no nos deja sentirnos lo que somos, niños. Desprotegidos, débiles, ignorantes, inseguros, incapaces. Esos somos. Pero tenemos que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, nos seguimos creyendo adultos y el Espíritu Santo no podrá conducirnos, porque no somos dóciles. Ni siquiera le escuchamos, ni siquiera sentimos la necesidad de dejarlo que nos inspire, de dejarlo que nos mueva, de soltarnos para que Él con su soplo nos lleve a donde el Padre quiere, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, realizar en cada uno de nosotros la obra que el Padre tiene para cada uno, el proyecto de amor que Él ha trazado para cada uno. El Espíritu Santo es el artífice de esa obra maestra de Dios en cada uno de nosotros, el Hijo que Él quiere ver en cada uno de nosotros, su Hijo, con los matices con que Él quiera verlo. Pero es lo que el Padre quiera, y el único que sabe qué es lo que el Padre quiere es el Espíritu. No somos nosotros. Entonces, dejarnos, saber que Él es el pedagogo y sentirlo nuestro pedagogo, ese maestro interior, a quien yo tengo que preguntarle, consultarle, dejarme enseñar, dejarme orientar, dejarme conducir. Y es el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Pero ¿cuál es el fruto de todo sacramento? ¿Para qué fueron establecidos? Para comunicarnos a Jesús. Cada sacramento nos comunica a Jesús para transformarnos en Jesús. Ese es el fruto de todo sacramento,
transformarnos en Cristo para la gloria del Padre. Y esa es la obra maestra que el Espíritu Santo realiza en cada sacramento. Cada sacramento es Cristo y comunica a Cristo. Por eso el deseo y la obra del Espíritu, miren qué hermoso, el deseo, su anhelo en cada alma, en la iglesia toda, y su obra, lo que Él realiza, lo que Él ejecuta en el corazón de la iglesia, que es que vivamos de la vida de Cristo resucitado, no la nuestra, no la vida de la carne, es la vida de Cristo resucitado. ¿Y cuál es la vida de Cristo resucitado? La unión con el Padre, un Cristo que glorifica al Padre permanentemente. Esa es la vida de Cristo resucitado. Un Cristo que venció la muerte, que venció el pecado. Un Cristo en el que ya no tiene poder sobre él, ni el dolor, ni la muerte, ni el pecado, ni nada de la carne tiene poder sobre Cristo resucitado. Esa es la vida que tenemos que vivir, donde ya todo tiene un único fin, la gloria del Padre. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él mismo ha suscitado, es que nosotros por nuestra propia causa no somos capaces de nada, ni siquiera de suscitar en nosotros una respuesta de fe. Cuando en nosotros brota una respuesta de fe, es obra del Espíritu. Todo en nosotros es obra del Espíritu. Pero cuando Él suscita esa respuesta y el alma la acoge, es dócil a eso que Él suscita en el alma, entonces se realiza una verdadera cooperación entre el alma y el espíritu, ¿no? Por eso la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Y en todo sacramento se da esa obra común. Y esa iglesia a nivel general o esa iglesia a nivel particular, que es cada uno de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo siempre en ese dispensar el misterio de Cristo a través de los sacramentos, en ese comunicarnos esos frutos del misterio a través del sacramento, actúa de la misma manera que ha actuado siempre. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? A través de 3 pasos fundamentales. Primero, prepara a la iglesia para el encuentro con su Señor. Así como preparó al pueblo de Israel para la venida del Mesías, a través de los profetas, a través de todos los acontecimientos fue preparando. Siempre prepara. Segunda acción importante del Espíritu Santo, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea, las acciones de Dios. Por eso es la memoria de la iglesia, el Espíritu Santo. Siempre está recordando y manifestando a Cristo para estimular la fe, para fortalecerla, para hacerla crecer. Y una tercera acción es hacer presente y actualizar el misterio de Cristo por su poder transformador.
es el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, que se transustancia en las especies. Fíjense que el sacerdote lo invoca, ¿sí? Ya bien próximo al momento de la transustanciación, el sacerdote lo invoca porque es por su poder. Actualiza el misterio de Cristo, lo hace presente con ese poder transformador. Y a través de esa actualización une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Nos incorpora en esa misma misión de Cristo. Vamos a estudiar cada uno de estos pasos por separado. El primero, prepara para recibir a Cristo. La primera preparación la realiza en el Antiguo Testamento a través de toda esa historia del pueblo de Israel en la Antigua Alianza, y que la liturgia hoy ha conservado, ¿no?, a través de algunos elementos. Por eso se leen, hay lecturas del Antiguo Testamento. Los Salmos también forman parte del Antiguo Testamento. En la Vigilia Pascual se nos recuerda, ¿no?, todo ese proceso del Espíritu con el pueblo de Dios para preparar la venida del Mesías y la celebración de la realización de este misterio pascual. Porque nosotros recordándolo vamos comprobando cómo todo eso que fue figura se hizo realidad en Cristo. En esta preparación está la catequesis pascual del Señor, la pascual es la que Cristo realiza después de su resurrección, ¿no?, que empieza a enseñarle a los apóstoles cuando se encontraron en Emaús, el cumplimiento de las Escrituras. Eso se llama catequesis pascual. También está la catequesis tipológica, es el numeral 1094, que revela la novedad de Cristo a partir de figuras o tipos que ya releídos a la luz de este espíritu de la verdad, las comprendemos mejor. Tenemos el arca de Noé, el diluvio, ¿no?, como esas figuras del bautismo, Isaac, el sacrificio de Isaac como el sacrificio de Cristo, el mar rojo como la Pascua, el agua de la roca en la figura de los dones espirituales de Cristo, el maná en el desierto, la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. Bueno, todas esas lecturas son una catequesis típica, porque leídas ahora a la luz de todas las verdades que el Espíritu Santo nos ha revelado, ya las entendemos desde Cristo. Esa es la razón, y aquí vamos entendiendo un poco las cuestiones de la liturgia, por qué la Iglesia en Adviento y en Cuaresma relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Esa es la razón de ser de lecturas especiales en esos dos tiempos, porque nos preparan para esa celebración, para la Navidad, que conmemoramos el misterio de la Encarnación, en el caso de Adviento, o si es Cuaresma, nos preparan para la Pascua, para que realmente se viva esa Pascua, no como un recuerdo, sino como una vida en cada cristiano. Dice, exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia espiritual
de la economía de la salvación, tal como la liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos las hace vivir. Si nosotros, en estos tiempos de fuertes como Adviento y Cuaresma, no disponemos el espíritu, no nos alimentamos con la palabra, es que si no es posible participar de la Eucaristía, al menos leamos la palabra que corresponde a cada día. Y de esa manera nos alimentamos y vamos bebiendo ese espíritu que la Iglesia quiere comunicarnos, esa catequesis, porque es palabra de vida, es vida que se nos comunica y que nos transforma y que nos santifica. El Catecismo trae en el numeral 1096 como un parangón entre la liturgia judía y la liturgia cristiana. Dice que si conocemos y comprendemos la liturgia judía, eso nos puede ayudar a comprender ciertos aspectos de la liturgia cristiana. Para los judíos y los cristianos, la Sagrada Escritura es parte esencial. Por eso la proclamación de la palabra de Dios y la respuesta a esta palabra, la adoración de alabanza y de intercesión por los vivos y los difuntos, el recurso de la misericordia divina, todos son elementos que se dan en ambas liturgias, tanto en la judía como en la cristiana. Y la parte de la liturgia de la palabra, en su estructura propia, o sea, lectura del Antiguo Testamento, Salmo, lectura del Nuevo Testamento, tienen su origen en la liturgia judía. Acuérdense lo de las sinagogas. Y aún después de la resurrección de Cristo, los apóstoles seguían reunidos celebrando la palabra. La liturgia de las horas y otros textos y formularios litúrgicos tienen sus paralelos también en la liturgia judía, igual que las mismas fórmulas de nuestras oraciones más venerables, por ejemplo el Padre Nuestro. Las plegarias eucarísticas se inspiran también en modelos de la tradición judía. La relación entre la liturgia judía y la cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, son particularmente visibles en las grandes fiestas del año litúrgico. Ambos celebran la Pascua, pero los judíos no la celebran como la celebramos nosotros, porque ellos la celebran desde el Antiguo Testamento. Ellos no la celebran desde el misterio de Cristo. Nosotros sí la celebramos desde el misterio de Cristo. Pasión, muerte y resurrección. El fin de ellos es el Mesías que está por venir. Para nosotros es precisamente ya la celebración de los misterios del Mesías que ya vino. Su pasión, su muerte y su resurrección. Ya esto pues en el Antiguo Testamento, ya en la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la Eucaristía y los sacramentos, son un encuentro entre Cristo y la Iglesia. Es importante considerar esa unidad de la asamblea litúrgica, y esa unidad la recibe por la comunión del Espíritu Santo, que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales. En cada misa está toda la humanidad, sin distinción de ninguna clase. Todos, nadie está excluido.
Dolorosamente, para unos será para su salvación, para otros para su condenación. Porque si no están dispuestos, pues no reciben lo que allí se da. ¿Qué dice Judith? Sí, está Cristo, cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. En la hostia está Cristo. Está toda la creación, toda la redención y toda la santificación. Pero el que vive en su voluntad es el que está con él presente en el Santísimo Sacramento. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor. Debe ser un pueblo bien dispuesto. ¿Quién hace esta preparación? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que realiza esta preparación en los corazones de la asamblea y en especial de los sacerdotes. Por eso, toda recomendación de que nosotros debemos llegar antes para disponer todo nuestro ser, alma y cuerpo a esta celebración litúrgica. ¿Cómo prepara el Espíritu Santo? Su gracia tiende a que, primero, lo que ya veíamos, suscita en nosotros la fe, para no vivir eso superficialmente, para no vivirlo como un cumplido, para entrarnos en el Espíritu de Cristo y con Él celebrar la conversión del corazón. Es que si en cada acto litúrgico se nos comunica santidad, el pueblo sale santificado, tiene que haber previo a esa gracia que se va a recibir una disposición del corazón a una vida nueva. Cada acto litúrgico vivido tiene que ser una nueva creación. La adhesión a la voluntad del Padre, esa es la verdadera conversión. Si no hay una adhesión a la voluntad del Padre libre, voluntaria, no podemos decir que hay una disposición de conversión. No la hay. No puede la persona estar convertida opuesta a la voluntad de Dios. Eso es una sola cosa. Pero dolorosamente, como no hay estas disposiciones, ¿qué preparación va a realizar el espíritu si la mente está en otra parte? Si ni siquiera se le escucha, si no hay unidad con él, si aún el corazón, los deseos, los afectos están en todo menos en Dios. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. Conclusión: si no hay estas disposiciones, si el alma anticipadamente no vive esto, no puede haber fruto, no se reciben las otras gracias. De esto nos habla una lectura de las alabanzas que dice que para que la gracia que se te va a dar, ¿sí?, tiene que encontrar la gracia anterior y la una se enlaza con la otra. Pero si tú desperdiciaste una gracia, ya la otra no te llega, porque no tiene la gracia que debió precederla. Entonces no puede darse esa cadena.
He ahí lo duro que es el desprecio de una gracia. Entonces, si ya sabemos esto, no nos resistamos a la obra del Espíritu. Dispongámonos, lleguemos a la celebración como un pueblo bien dispuesto, interior y exteriormente, para que todas las gracias que Dios nos tiene reservadas, porque Él siempre nos está bendiciendo, siempre, siempre. Ahora, nosotros estamos recibiendo siempre, siempre, siempre esa bendición. Ahí está. Necesita una disposición. El Espíritu Santo nos prepara siempre. Siempre nos está preparando para recibir las bendiciones de Dios. Pero nos estamos dejando preparar. ¿Cómo nos prepara? Con esto. Dispone nuestra fe. Nos impulsa hacia una conversión, hacia una vida nueva, hacia un dejar todo lo que no es de Dios, para poder adherirnos a la voluntad del Padre. Fíjense, tiene que haber conversión. ¿Qué es conversión? Convertirte, cambiar. Porque si no cambiamos, no hay adhesión a la voluntad del Padre. O sea, si no morimos a lo nuestro, no hay adhesión a la voluntad de Dios, porque todo lo que es apetecible para el hombre es abominable para Dios. Entonces, hay que dejar lo que yo apetezco, que Él abomina, para coger lo que Él apetece, que puede que mi naturaleza abomine, hasta que llegue un momento en que mi naturaleza tenga el mismo gusto de Dios. Entonces habrá una unificación a esa voluntad de Dios. La segunda acción del Espíritu Santo es que nos recuerda el misterio de Cristo. No solo nos prepara, nos recuerda ese misterio. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Lo dice el numeral 1099. ¿Cómo nos recuerda ese misterio? A través de la palabra de Dios. Por eso la importancia de la Sagrada Escritura es máxima en la celebración litúrgica. Están impregnados todas las lecturas de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Y el numeral 1101, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes. Mire que menciona a los dos, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios no se comprende con inteligencia humana. Es la inteligencia divina. Y esa solo la da el Espíritu Santo. ¿A quién? A quien esté dispuesto. ¿Y qué nos dispone? La atención interior y exterior. Ese silencio interior, ese ser surco abierto para que esa palabra se siembre en mi corazón. Ese sentir en cada palabra el aliento del Espíritu. ¿Y qué hace el aliento? Sopla, te conduce. Va realizando con su soplo esa obra maestra de Dios en ti. Y lo hace a través de todo, de las palabras, de las acciones, preparándonos primero, luego aquí nos recuerda las acciones de Dios. El Espíritu, a través de todas esas palabras y acciones, pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo.
a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen. ¿Quién hace vida a esa palabra en nosotros? El Espíritu Santo. Es Él el que nos pone en esa relación viva. Y a través de esa relación viva, el sentido de esas palabras que oímos, contemplamos y realizamos, se hagan vida en nosotros. Si no, no. Este anuncio de la palabra, pues todos sabemos que es el anuncio el que suscita la fe y la hace crecer. Es el conocimiento de las verdades de Dios el que hace crecer nuestra fe. Este anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Y es el Espíritu Santo quien da esa gracia de la fe. Es el Espíritu Santo quien fortalece la fe. Es el Espíritu Santo quien la hace crecer en la comunidad. Y en el momento de la anamnesis o anamnesis, esa palabra significa recordar, ¿sí? El recuerdo. Es el que recuerda a través de todas esas lecturas y todos esos anuncios todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hace memoria de las maravillas de Dios. Es el Espíritu Santo que despierta la memoria de la Iglesia y suscita la acción de gracias y la alabanza como una respuesta. Todo esto ha hecho Dios por nosotros, gracias te sean dadas, oh Padre. En todo momento. Y además de recordar, no solo nos prepara, no solo nos recuerda, sino que realiza y actualiza, hace presente ese misterio de Cristo. Por eso el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. ¿Por qué no se repite? Porque es un único sacrificio. Eterno. Si se repitiera, estuviera en el tiempo, ¿no? Una y otra y otra. No. Se actualiza. Sabemos, es común decir, sabemos que se está dando, ¿sí? No es que se vuelve a dar, es que sabemos que se está dando. ¿Cómo? Un hacer presente, lo actualiza, sí. Son las celebraciones las que se repiten, o sea, las acciones externas las que se repiten, pero el único sacrificio se actualiza. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio eterno. La epíclesis es la invocación sobre, ¿no? Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe al Espíritu Santificador. Lo que les decía, esto se da un poco antes de la consagración, para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los fieles al recibirlo se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.
Aquí está el fruto del sacramento, en vivir esto, en saber con certeza que esto se da y querer que se dé en nosotros. Si no estamos dispuestos, no se da. Recordando lo que hablábamos de la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que seamos Cristo, porque eso es lo que le da gloria, que seamos ofrendas vivas. Hacia allá tiene que irse dirigida nuestra conversión. Por eso, fíjense, el centro de la liturgia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Cristo. Pero Cristo ¿como qué? Como ofrenda viva al Padre. Entonces, el centro de nosotros en la liturgia tiene que ser la voluntad del Padre, ¿sí o no? ¿Cuál es? Transformarnos en Cristo para alabanza de su gloria. Porque la Eucaristía sin la voluntad del Padre no produce frutos. No, yo puedo pasar las 48 horas adorando al Santísimo, pero si no hay en mí una adhesión a la voluntad del Padre en mi vida que me haga hostia viva, ofrenda viva, agradable al Padre, ¿qué fruto va a producir eso? No va a producir fruto. Igual la misa. Yo puedo oír todas las misas que sean, pero si no hay lo que debe presidir a eso, que es esa, primero, fe. ¿Qué es la fe? La certeza de su amor. ¿Y qué es la conversión? Una respuesta permanente a su amor. Él me está amando siempre, yo tengo que estar amándolo siempre. Esa es la verdadera conversión. Y de esa conversión me tiene que llevar una adhesión a su voluntad, porque si su voluntad es todo amor y me está amando, ¿cómo no voy a unirme yo a esa voluntad de amor? Así mis ojos la vean torcida. Si eso no se da, por eso el centro es la voluntad del Padre. Entonces, eso sí me va a llevar a una transformación en Cristo, a ser como Cristo y con Cristo hostia viva, grata al Padre. Mientras tanto, la liturgia no tiene razón de ser, si no está enraizada en esa voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar permanentemente revisándonos. Lo que decía el Padre, ¿no? Que no nos engañemos, que tomemos la verdad de Cristo pura, radical como es, no tratar de endulzarla ni de acomodarla, porque a Dios no lo vamos a engañar, a los que nos estamos engañando a nosotros y nos estamos perjudicando porque no estamos dejando que el Espíritu realice su obra en nosotros. El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino, el poder transformador. Apresura esta venida del reino en cada uno en particular y en la iglesia en general, pero hay que dejar que ese poder transformador se realice. Y la consumación del misterio de la salvación. Recordemos las 4 razones por las cuales se hizo el Verbo carne. Para hacer al hombre Dios. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Santa Trinidad. El cielo en la tierra. Vivir en la divina voluntad es vivir en el seno de la Trinidad ya desde aquí. Enviado por el Padre que escucha la epíclesis, o sea, esa súplica que hace para que Él lo envíe,
El Espíritu da la vida a los que lo acogen, a esos no más. Y constituye para ellos ya desde ahora las arras de su herencia. Desde ya. ¿Cuál es la herencia del Espíritu? ¿Cuál es? ¿Qué herencia nos da? La vida divina. ¿Qué nos comunica el Espíritu Santo? La plenitud de Dios. Bueno. Y ya terminamos el último numeral de la última acción del Espíritu, que es, no solo actualiza, sino que nos pone en comunión, ¿sí?, con Cristo. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en la liturgia es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. Pero su cuerpo y llevarlo a la estatura, ¿sí?, a la plena estatura. Porque ese cuerpo de Cristo, estamos tan raquíticos como si se dibujara, como se vería de horrible, ¿verdad? El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos, que somos nosotros, ¿no? En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna. Termómetro. Comunión con la Trinidad. Y es que estando en comunión con la Trinidad, en consecuencia tiene que darse la comunión fraterna. Porque Dios es la fuente del amor. Y quien está unido a Dios, ¿qué va a dar sino amor? Por eso dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros, dice el sacerdote, ¿no? Y eso que el sacerdote lo presenta como un don, porque no es ni deseo, es esté siempre con vosotros, nos está dando ya. Todas esas realidades deben permanecer más allá de la celebración litúrgica. Y volvemos a lo que decíamos al comienzo, el fin de toda celebración litúrgica es que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios, ofrenda viva a Dios. Todo nuestro ser tiene que ser una oblación para Dios. Mis miradas para Dios, mis palabras para Dios, mis pasos para Dios, mis latidos para Dios. Todo mi ser, una ofrenda viva, mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo. Por eso es la gran necesidad de que la voluntad de Dios reine en nosotros. Porque esto solo se dará en la voluntad de Dios, quien viva en la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, si yo no uno mi voluntad a la de Dios, para que ella mire en mí, para que ella piense en mí, para que todo acto que salga de mí, como el de María, tenga como causa y motor el fiat divino, ese acto no puede ser una ofrenda viva a Dios.
Porque para que ese acto sea una ofrenda viva a Dios, ¿qué tiene que ser ese acto? Un Jesús. ¿Cómo hago yo para hacer toda una ofrenda viva a Dios? Y todo yo es pensamiento, palabra, latido, respiro, pasos, afectos, en la voluntad de Dios, que ella sea la actora y gestora de todo en mí, y entonces cada acto mío será un Jesús que se ofrece al Padre. Si no es en la voluntad de Dios, esto no se puede dar. Por eso el centro de la liturgia es ese, la voluntad del Padre. La preocupación por la unidad de la Iglesia y la participación en su misión y por el testimonio y servicio de la caridad es consecuencia. Esto ya se dará como consecuencia de lo primero, de esa unidad con la Trinidad. Y la unidad de la Iglesia se dará en la medida en que cada hombre esté unido a Dios. Si no hay una unificación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios, no se pueden dar esa unidad en la Iglesia. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que ellos sean uno en nosotros. Y así el mundo crea que tú me has enviado. Misión. Ninguna acción apostólica en nosotros tendrá fruto si no está enraizada en esta unión, fruto de la unificación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es la obra maestra que quiere realizar en nosotros. Bueno, ya en la próxima, que será el primer sábado de diciembre. Entonces continuamos. Este es el de noviembre, porque en noviembre no voy a estar. El primer sábado de noviembre no voy a estar. Padre nuestro que estás en el cielo,